Aquel día en la selva de Chiapas, la humedad se adhirió a mí como una segunda piel mientras avanzábamos en silencio. Cada paso medido, cada sonido evitado con maestría. Era una noche oscura, solo marcada por el brillo tenue de una luna cubierta por nubes dispersas. Aquel lugar en el que nos encontrábamos, un sector olvidado por el mundo, llevaba el peso de 1000 secretos, y en ese instante parecía ser un refugio para lo desconocido. Mi unidad, un grupo de hombres endurecidos por la experiencia, estaba allí para una misión de rescate. Habían capturado un par de periodistas en una zona controlada por un grupo paramilitar. La información había llegado a nosotros en fragmentos, como cuchillos lanzados al aire, y aunque lo habitual era la adrenalina que nos mantenía en alerta, aquella vez había un aire de inquietud que nos envolvía. A medida que nos adentrábamos, la selva parecía cobrar vida de una manera extraña. Los sonidos familiares de la fauna nocturna habían cesado. Lo que debería haber sido un canto de grillos y el murmullo de hojas se trastocó en un silencio perturbador. Recorrí los rostros de mis compañeros. Todos estaban en la misma sintonía, una tensión palpable que se intensificaba a cada paso. Fue entonces cuando sucedió. Un grito desgarrador resonó entre los árboles, un sonido que no podía pertenecer a un ser humano. Era una mezcla de dolor y terror, como si la misma tierra estuviera lamentando la situación de aquellos hombres capturados. Ni siquiera me di cuenta de que había dejado de moverme hasta que uno de mis hombres, el sargento López, se giró hacia mí con los ojos desorbitados. «¿Lo has oído?», susurró con su voz apenas un eco tembloroso. Lo había oído, y ese solo hecho me llenó de una inquietud que nunca antes había sentido en una misión. No eran los gritos de los cautivos los que resonaban, era algo más. Algo que jamás había imaginado experimentar. En el fondo de mi ser, una profunda sensación de que no estábamos solos en aquella selva comenzó a tomar forma. Caminamos más allá, los corazones latiendo al unísono en un compás desesperado. Sabíamos que estábamos cerca. Los gritos ahora se habían desvanecido, reemplazados por un lamento temporal que atravesaba nuestros huesos. Con cada paso, la selva parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si las sombras se alargaran frías y hambrientas. Finalmente llegamos a un pequeño claro. Una vieja cabaña de aspecto inquietante se erguía. Sus maderas desgastadas y cubiertas de hiedra parecían gritar historias de dolor y sufrimiento. De pronto lo vi. Una figura etérea se alzaba cerca de la puerta entreabierta. No era un hombre ni una mujer, era algo intermedio, un espectro de lo que había sido. Sus ojos vacíos reflejaban el terror de 1000 almas en pena. La miré incapaz de moverme. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Rodríguez con su voz ahora un susurro espantado. Nadie respondió. Fue en ese momento que todo estalló en un caos. Un grito más resonó y esta vez desde la cabaña. Mis instintos de combate emergieron, y aunque mi mente decía que debíamos salir de allí, el deber me empujaba a avanzar. Entré en la cabaña. El aire denso y pesado me golpeó como una ola. Dentro los periodistas estaban atados, cercanos a perder la razón. «¡Sálvenos!», gritó uno de ellos, mientras se debatía en su atadura. Pero los ojos del otro, el que miraba hacia el fondo de la habitación, se aferraban a algo invisible y aterrador. Me giré y volví a ver aquella figura, la misma que había estado en la puerta, ahora más presente. Se estaba acercando, y un frío glacial se apoderó de mí, mientras el tiempo se detenía. En un breve parpadeo el caos se desató. Los hombres de la unidad comenzaron a entrar, y en medio de gritos y disparos la figura se desvaneció, dejando solo la sensación de un vacío. Esa vez logramos liberar a los periodistas, pero la atmósfera se había vuelto irrespirable. Todo sucedió rápido.
Una explosión lejana. La unidad organizada perdió su forma y la selva pareció cobrar vida por sí sola, como si estuviera peleando contra nosotros. Al final logramos evacuar, pero la figura me siguió mientras avanzábamos bajo la cobertura de árboles. No solo era una misión de rescate, había algo más allá de lo físico que nos acechaba, algo que nos había observado y que ahora jamás podría soltarme. Era una tarde calurosa en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando nuestro equipo de fuerzas especiales recibió la orden de realizar una operación encubierta. El caos en la ciudad había aumentado drásticamente y había informes de que un grupo de criminales estaba utilizando un viejo edificio abandonado como punto de distribución. La misión parecía sencilla: infiltrarnos, recopilar información y, si era posible, desmantelar la operación misma. El ambiente en la ciudad era tenso. Las calles estaban llenas de vida, pero había un aire de desconfianza que flotaba entre los ciudadanos. La gente miraba con cautela, como si cada rostro pudiera esconder una historia oscura. Mientras nos preparábamos, noté que uno de mis compañeros, el teniente Vargas, parecía inquieto. «Algo no me gusta de este lugar», murmuró. Intenté tranquilizarlo. Éramos soldados entrenados acostumbrados a enfrentar cualquier situación. Al caer la noche, nos acercamos al edificio. Era una estructura de concreto desgastado, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. La oscuridad envolvía el lugar y la única luz que teníamos era la de nuestras linternas. Entramos en silencio, con cada uno de nosotros en alerta máxima. La sensación de estar siendo observados era tangible, pero no había tiempo para dudar. Mientras explorábamos, encontramos signos de actividad recientes: cajas de productos, armas y un par de hombres que parecían estar organizando el lugar. Decidimos esperar y observar, recopilando información sobre sus movimientos. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el ambiente se tornaba más pesado. Los murmullos entre los hombres se convirtieron en risas nerviosas y sentí que algo se movía entre las sombras. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador, proveniente del piso superior. Nos miramos entre nosotros y el sargento Martínez decidió que debíamos investigar. Subimos las escaleras con cautela, el sonido del grito resonando en nuestras cabezas. Cuando llegamos al segundo piso, encontramos una habitación oscura y el aire estaba impregnado de un olor rancio. En el centro de la habitación había una figura encadenada. Era un hombre, visiblemente con heridas, que nos miró con ojos llenos de desesperación. «Ayúdenme», suplicó, pero antes de que pudiéramos acercarnos, una risa escalofriante llenó el aire. De repente las luces parpadearon y el ambiente se volvió casi irreal. Una sombra apareció en la esquina de la habitación. Era una figura oscura, con contornos difusos que se movían como si tuviera vida propia. A medida que se acercaba, la temperatura en la habitación descendía abruptamente. La figura parecía alimentarse del miedo, y el hombre encadenado gritaba de terror. «¡No, ella no!», exclamó. Nosotros nos quedamos paralizados, atrapados en el horror de la situación. La figura se detuvo frente a nosotros, y en un instante comprendí que no era solo un fantasma. La risa se transformó en un lamento desgarrador que resonó en nuestros oídos. De repente el sargento Martínez, que había estado más cerca de la figura, cayó al suelo gritando: no puedo soportarlo». Su voz se perdió entre el clamor de la figura y su cuerpo se comenzó a convulsionar. En un acto de reflejo, intentamos ayudarlo, pero la sombra parecía estar absorbiendo su energía, llevándolo a un estado de desesperación. El tiempo se detuvo
Sabía que debíamos actuar, pero el miedo nos mantenía paralizados. Finalmente, el teniente Vargas tomó la iniciativa. «¡Retirémonos ahora!», gritó, y comenzamos a retroceder, arrastrando a Martínez con nosotros. La sombra intentó seguirnos, pero al cruzar la puerta, pareció desvanecerse, como si el umbral fuera una barrera entre dos mundos. Logramos salir del edificio, pero el aire fresco de la noche no trajo alivio. El grito del hombre encadenado resonaba en nuestras mentes, y la imagen de la sombra seguía persiguiéndonos. Al llegar a un lugar seguro intentamos procesar lo que había sucedido. Martínez estaba en un estado catatónico, incapaz de hablar. Había visto algo que iba más allá de nuestra comprensión. Días después, la misión se volvió un ciclo de pesadillas y recuerdos perturbadores. La figura oscura se había convertido en una constante en nuestras vidas. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver ese rostro distorsionado, sus ojos vacíos mirándome desde la oscuridad. El caos en Ciudad Juárez no solo era física, había una carga emocional y nosotros fuimos víctimas de ello. El equipo decidió regresar al edificio, pero esta vez no para realizar una misión. Queríamos entender lo que habíamos encontrado. Sin embargo, al llegar, el lugar estaba completamente desierto. No había señales de vida, y la sensación de ser observado se había intensificado. Era como si el edificio mismo hubiera absorbido nuestras experiencias y se hubiera convertido en un santuario de lo desconocido. Esa noche, mientras estábamos en el campamento, el teniente Vargas se acercó a mí. No podemos olvidar lo que vimos. No es solo el caos, hay algo más en esta ciudad, algo que no podemos ver, pero que está siempre presente. Lo asentí sabiendo que tenía razón. Las semanas pasaron y la misión se convirtió en un eco lejano. Sin embargo, al investigar en la ciudad, nos enteramos que en ese edificio hacían rituales de brujería y en algunas ocasiones pactos con el diablo. Creemos que la misma carga energética de la ciudad hicieron que un demonio tuviera vida. Al menos eso es lo que creemos, en base a lo que vivimos esa vez. Recuerdo esa noche. Era una de esas misiones que, aunque se planean al detalle, tienen un aire de incertidumbre, como si el destino estuviera en juego. Habíamos recibido informes de movimientos sospechosos en una región remota, un sitio donde las leyendas hablaban de desapariciones y sucesos extraños. A pesar de ser un soldado de élite, con años de experiencia, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. El equipo estaba compuesto por 5 hombres, todos entrenados en diversas disciplinas, desde el combate cuerpo a cuerpo hasta la inteligencia táctica. Nos movíamos en silencio, cada uno en su lugar, concentrados y atentos a cualquier ruido. La luna apenas iluminaba el camino, y la única compañía que teníamos eran los ecos de la naturaleza. Sin embargo, algo no estaba bien. Había una tensión en el ambiente que no podía ignorar. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros. Eran apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Intentamos ignorarlos, atribuyéndolos a la mente que juega trucos en situaciones de estrés. Pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, los susurros se tornaron más claros, más insistentes. Uno de mis compañeros, el sargento Ramos, comenzó a sudar y su rostro se tornó pálido. ¿Escuchan eso?, preguntó con su voz temblorosa. Fue entonces cuando decidimos detenernos por un momento. Formamos un círculo y tratamos de calmar la situación. No obstante, el ambiente se volvió pesado, como si una fuerza invisible estuviera presionando sobre nosotros. Todos podíamos sentirlo, un escalofrío que recorría nuestras espinas dorsales. Decidí que era mejor continuar, así que comenzamos a movernos de nuevo.
Al poco tiempo llegamos a un claro que no estaba en el mapa, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. En el centro había una antigua construcción en ruinas, lo que parecía ser una capilla, cubierta de musgo y maleza. Nos acercamos con cautela. La tensión se podía sentir y los susurros se intensificaban. Era como si el lugar mismo estuviera vivo observándonos. Mientras explorábamos, encontramos objetos extraños, huesos, amuletos y símbolos que no podíamos identificar. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Uno de los hombres, el cabo Salazar, decidió entrar en la capilla. «Voy a ver qué hay adentro», dijo, y desapareció tras la puerta de madera desgastada. Los minutos pasaron y la inquietud crecía entre nosotros. De repente un grito desgarrador resonó desde adentro. Sin pensar corrí hacia la entrada. Lo que encontramos nos heló la sangre. Salazar estaba en el suelo, temblando, mirándonos con ojos desorbitados. No vayan adentro», logró decir entre hípidos. «Vi algo que no debería estar aquí». Lo ayudamos a levantarse, y mientras retrocedíamos, escuché un fuerte golpe, como si algo hubiera caído dentro de la capilla. Sin dudarlo, decidimos salir del lugar. Sin embargo, al dar la vuelta, nos encontramos con una figura oscura, una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaba en la entrada, bloqueando nuestro camino. El pánico se apoderó de nosotros y en un acto de reflejo comenzamos a retroceder. Sin embargo, la sombra avanzaba lentamente y los susurros se transformaron en gritos ensordecedores que reverberaron en nuestras cabezas. Era como si el lugar estuviera reclamando nuestras almas. Logramos salir corriendo del claro, pero la sensación de ser perseguidos persistía. Regresamos al campamento, pero la experiencia dejó marcas indelebles en nuestras mentes. Durante las semanas siguientes, varios de nosotros comenzamos a tener pesadillas, visiones de esa sombra, de los gritos. Nadie quería hablar de lo sucedido, pero la tensión estaba ahí. El sargento Ramos, el más afectado, comenzó a distanciarse del grupo. Una noche desapareció sin dejar rastro. Buscamos por días, pero no había señales de él. La misión que debería haber sido un simple operativo se transformó en una búsqueda desesperada, y los ecos de aquella noche nos acompañaron siempre. Años después, aún no puedo olvidar aquella experiencia. La sombra, los susurros, la sensación de ser observados se han convertido en parte de mí. Los hombres que estuvieron conmigo, algunos siguen en la fuerza, otros han abandonado el servicio, pero todos compartimos el mismo secreto, una experiencia que desafía la lógica y que nos recuerda que hay cosas en este mundo que definitivamente no vamos a entender y que no vamos a poder controlar. Llevo varios años formando parte del equipo de los Gafes. Quiero contarle lo que sucedió una noche oscura y tormentosa. Esa vez nos preparábamos para una misión, donde se rumoreaba que un grupo delictivo se encontraba exactamente en un antiguo sanatorio abandonado, un lugar cuya historia estaba marcada por el sufrimiento y el abandono. Esa noche, al llegar, el ambiente era inquietante. La niebla cubría el terreno y el sonido de la lluvia golpeando el suelo resonaba como un triste lamento. El sanatorio, construido a principios del siglo XX, había sido un refugio para pacientes con enfermedades mentales, aunque las prácticas allí eran brutales y a menudo inhumanas. Se decía que muchos de ellos nunca salieron y que sus almas aún vagaban por los pasillos. Con un nudo en el estómago, nos adentramos en el edificio, armados con nuestro equipo por cualquier cosa. El interior era sombrío y desolado. Las paredes cubiertas de moho y grafitis parecían contar historias de desesperación. A medida que avanzábamos, el aire se volvía cada vez más frío y una sensación de opresión se hacía presente.
Sin embargo, no había sonidos, solo el eco de nuestros pasos en el silencio abrumador de ese mismo lugar. De repente, una puerta se cerró de golpe. Esto pasó en el extremo del pasillo. Nos detuvimos en seco, mirándonos entre nosotros, preguntándonos si habíamos sido víctimas de una corriente de aire o si algo más estaba en juego. Decidimos investigar acercándonos al origen del ruido. Al abrir la puerta nos encontramos en una sala que parecía haber sido un antiguo cuarto de tratamiento. En el centro de la habitación había un viejo camastro cubierto de polvo, y a su lado encontramos un diario desgastado cuyas páginas estaban llenas de escritos ilegibles, garabatos de pacientes que habían pasado por allí. La atmósfera se tornó más pesada a medida que leíamos, y una sensación de incomodidad se apoderó de nosotros. Fue entonces cuando comenzó lo inexplicable. Las luces de nuestras linternas parpadearon, y por un instante todo quedó a oscuras. Cuando la luz regresó notamos que la temperatura había caído drásticamente. La sensación de ser observado se hacía más intensa, como si algo nos estuviera acechando desde las sombras. A medida que intentábamos mantener la calma, los ruidos comenzaron a aumentar. Un leve susurro de pasos, una puerta que se golpeaba a lo lejos. El pánico comenzó a invadir a algunos miembros del equipo. Juan, uno de los más valientes, sugirió que nos dividiéramos para cubrir más terreno y que si había algún grupo, lo pudiéramos identificar rápidamente. Aunque dudé, accedí, pensando que quizás podríamos capturarlos si es que estaban allí. Así que mientras algunos se dirigían a la planta superior, yo y otros dos compañeros nos quedamos en el primer piso. Mientras investigábamos, el aire se volvía cada vez más denso. De repente escuchamos un fuerte golpe proveniente del pasillo. Nos miramos paralizados por el miedo. Sin pensarlo, tomamos nuestras armas y caminamos hacia la fuente del sonido. Al llegar encontramos una puerta entreabierta que antes estaba cerrada. Sin saber qué esperar, entramos. La habitación era oscura y el olor a humedad era abrumador. En el centro un viejo espejo estaba cubierto de polvo. Nos acercamos y justo cuando uno de nosotros estaba a punto de limpiarlo, un estallido de viento helado recorrió la sala, haciendo que nuestras linternas parpadearan nuevamente. El reflejo en el espejo se distorsionó y por un breve instante creímos ver una figura oscura detrás de nosotros. Grité y nos dimos la vuelta, pero no había nadie. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras intentábamos racionalizar lo que había sucedido. Decidimos salir rápidamente de esa habitación, sintiendo que el tiempo apremiaba. Sin embargo, al volver al pasillo, nos dimos cuenta de que el ambiente había cambiado drásticamente. La atmósfera que antes era solo inquietante, ahora se sentía hostil. Continuamos con nuestro recorrido, pero cada paso se volvía más difícil. Las sombras parecían moverse, y el eco de nuestros propios pasos resonaba como un eco lejano, sin olvidar que podría haber personas también armadas y dispuestas a atacarnos. Fue en ese momento cuando Juan, que se había separado un poco del grupo, comenzó a gritar. Al voltear lo encontramos en el suelo temblando. «No puedo respirar», dijo entre jadeos, mientras se llevaba la mano al pecho. Nos apresuramos a su lado tratando de calmarlo y viendo si no estaba herido. La presión en el aire era abrumadora y sentí que algo nos estaba atacando. Fue entonces cuando decidí que debíamos abandonar el sanatorio, porque claramente lo que nos estaba atacando no era algo de este plano terrenal. Sin perder el tiempo ayudamos a Juan a levantarse y comenzamos a correr hacia la salida. Al día de hoy sigo pensando en ese suceso. Realmente yo quedé traumado por varios meses. Sin embargo, hoy que se los estoy contando, me siento como si fuera un proceso de sanación, algo que estoy dejando atrás. La noche estaba oscura.
como si el cielo mismo intentara ocultar lo que estaba a punto de suceder. El aire era denso, impregnado de la tensión que precede en una operación. Era mi primer misión con el grupo de operaciones especiales, conocido como los murciélagos, y la mezcla de adrenalina y nerviosismo me recorría el cuerpo. Sabía que no estaba aquí solo para hacer una demostración de valor, sino para enfrentar a un enemigo que se había vuelto cada vez más audaz y peligroso. Nos encontrábamos en un punto de reunión en un área rural, lejos del bullicio de la ciudad. Las órdenes eran claras. Debíamos infiltrarnos en un campamento, donde se sospechaba que un grupo estaba planificando un ataque coordinado. La información que habíamos obtenido era escasa, pero suficiente para saber que la amenaza era real y que nuestras vidas estaban en juego. Vestidos con camuflaje, con nuestras armas listas y el corazón latiendo al unísono, comenzamos a avanzar. La estrategia era simple: dividirnos en grupos pequeños y rodear el área. La comunicación por radio era esencial. Cada paso que daba en la oscuridad parecía resonar como un tambor en mi pecho. Sabía que el más mínimo error podría costarnos caro. A medida que nos acercábamos al campamento, el silencio se volvió ensordecedor. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración y el crujir de las hojas bajo mis botas. De repente, un murmullo distante rompió la calma. Era el sonido de voces, risas y el inconfundible tintineo de botellas. La adrenalina se disparó en mi sistema. Sabía que estábamos cerca. Nos reunimos en una posición de cobertura y desde allí observamos el campamento. Un par de fogatas iluminaban la escena, revelando varios hombres armados que se movían con confianza. No podía evitar sentir una mezcla de desprecio y miedo. Eran hombres que habían elegido un mal camino, y ahora estábamos a punto de confrontarlos. Recuerden silencio absoluto. Nos movemos en cuanto den la orden, susurró nuestro líder. La tensión era palpable, mientras esperábamos el momento adecuado. Finalmente llegó la señal. Con movimientos precisos nos dispersamos, cada uno tomando su posición. El primer disparo sonó como un trueno en la noche. Un compañero había sido avistado. La sorpresa inicial nos dio una ventaja, pero rápidamente se convirtió en un caos. Los hombres estaban comenzando a disparar, y el campamento se transformó en un campo de lucha. La luz de las fogatas iluminaba la escena, reflejando el terror y el caos que se desataba. La estrategia de nuestros compañeros los murciélagos siempre había sido la de moverse rápido y con precisión. Cada paso, avanzábamos hacia el campamento, respondiendo al fuego enemigo. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero la formación que habíamos entrenado durante meses se mantuvo firme. Cada uno de nosotros sabía lo que tenía que hacer. Logré llegar a la posición elevada desde donde podía ver todo el campamento. La situación era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro, algunos tratando de escapar, otros aferrándose a sus armas. A lo lejos vi a uno de mis compañeros cubrir a otro que había caído. Instintivamente apreté el gatillo y un hombre cayó al suelo, pero no tuve tiempo de pensar en lo que había hecho. La misión seguía. Una vez dentro del campamento, el enfrentamiento se intensificó. Gritos y disparos resonaban en mis oídos. El miedo se mezclaba con la adrenalina, y sabía que no podía permitir que me dominara. Cada enemigo que caía era un paso más hacia la seguridad de nuestra misión. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que cada vida que se perdía era un recordatorio del precio que estábamos pagando. La batalla se prolongó, y el olor a pólvora y líquido vital se mezclaba en el aire. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra criminales, sino contra un sistema que había corrompido a muchos, y en ese momento sentí una profunda tristeza. Finalmente, logramos asegurar el campamento. Los pocos hombres que quedaban fueron capturados, pero la victoria tuvo un sabor amargo.
Mientras revisábamos el lugar encontramos evidencia de lo que había sido una vida cotidiana para esos hombres. Fotos de familias, objetos personales. Era un recordatorio de que detrás de cada de estas personas había una historia, una vida que en algún momento había tomado un giro oscuro. En los días que siguieron reflexioné sobre lo que había sucedido. Esa noche no solo había sido una confrontación, había sido un encuentro con la realidad de nuestra lucha. Los murciélagos no éramos solo soldados, éramos hombres y mujeres que a pesar del terror, seguíamos adelante con la esperanza de que algún día la justicia pudiera prevalecer. Pero en el fondo, sabía que esta batalla no se ganaría con balas, sino con el cambio que necesitaba llegar a las raíces de esta sociedad rota, donde el terror se vive día con día. La brisa fría de la mañana en Culiacán, Sinaloa, traía consigo el aroma de la tierra mojada. Habíamos llegado a esta ciudad por un operativo de inteligencia que prometía desmantelar una de las redes más peligrosas de grupos delictivos en el país. Era un lugar donde los límites entre la vida y la muerte parecían difusos y en donde el miedo se palpaba en el aire. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, había sido desplegado con la misión de capturar a un líder criminal conocido por su brutalidad y también por su habilidad para evadir a las autoridades. Las primeras horas en la ciudad fueron un torbellino de información y estrategia. Nos reunimos en un hotel abandonado que se había convertido en nuestro centro de operaciones. Las paredes estaban desgastadas y la luz apenas entraba por las ventanas rotas. A medida que revisábamos el plan, la tensión en el ambiente era palpable. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Esa tarde nos infiltramos en un barrio conocido por su caos. Las calles estaban llenas de gente, pero había una sensación de desconfianza que se cercenía sobre nosotros. Cada mirada que recibíamos parecía evaluar no solo nuestra presencia, sino también nuestras intenciones. Con el respaldo de inteligencia local, nos dirigimos a un pequeño taller mecánico que servía como fachada para una operación de tráfico de sustancias. La información que teníamos indicaba que el líder se encontraba allí. Al llegar, el corazón me latía con fuerza. La adrenalina corría por mis venas mientras nos estábamos acercando, listos para actuar. El sargento dio la señal y entramos. Dentro, el ambiente era tenso. Los hombres que trabajaban en el taller se dieron cuenta de nuestra presencia y en un instante la situación estalló en un caos de gritos y disparos. La balacera comenzó de inmediato y la confusión se apoderó del lugar. Me encontré cara a cara con uno de los hombres del líder. Era un tipo corpulento con una mirada fría y decidida. Sin pensarlo disparé y el sonido resonó en mis oídos. La situación empeoró y en medio del tiroteo los gritos se mezclaban con el ruido de las balas. Mis compañeros y yo nos movíamos con rapidez, tratando de asegurar la zona. En medio del enfrentamiento logré localizar al líder. Estaba en el fondo del taller intentando escapar. Con un grito lo perseguí. En un instante me vi en un callejón oscuro, el sudor perlándome la frente mientras corría atrás de él. Mi mente estaba concentrada y la única idea que tenía era detenerlo. Finalmente lo alcancé y lo inmovilicé contra la pared. Sus ojos reflejaban el terror y la rabia de un hombre acorralado. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», gritó, pero no le respondí. Sabía que era un criminal que había arruinado muchas vidas y no iba a dejar que escapara. Mientras aguardábamos, el líder comenzó a hablar, intentando negociar su libertad. Me ofreció dinero, poder, incluso protección, pero mi respuesta fue clara.
No había trato. Finalmente la policía llegó y logró contener la situación. Con el líder bajo arresto, la sensación de alivio fue abrumadora, pero la carga emocional permanecía. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el eco de las balas y los gritos del caos es algo que nos persigue al día de hoy. Culiacán es un lugar complicado, donde la lucha contra el crimen nunca parece tener fin. Esa noche de regreso a la base, yo reflexioné sobre lo ocurrido. La selva del caos no es solo un paisaje físico, sino un estado mental que tenemos que sobrellevar día a día. Y el terror que vivimos ahí, bueno, ¿qué les puedo decir? Es algo bastante latente. Tengo 38 años de edad y soy un gafe. Me uní a las filas del ejército a los 20 años. En estos 18 años de servicio he participado en diversas operaciones de alto riesgo, algunas de las cuales me han dejado marcado de por vida. Una de estas misiones tuvo lugar en el estado de Oaxaca, durante el sexenio de Peña Nieto. En aquel entonces se había declarado la lucha contra el crimen organizado, dedicado al narco, y nuestro escuadrón de fuerzas especiales había sido asignado a una operación de reconocimiento para detectar laboratorios clandestinos en la zona serrana del estado. Recuerdo que días antes de la operación, nos encuartelaron en una base militar cercana a la región, donde se llevaría a cabo esta misión. Ahí, tuvimos una reunión con los oficiales a cargo, quienes nos proporcionaron información detallada sobre los objetivos y el plan de acción. Durante esa reunión, noté que uno de mis compañeros, a quien llamaré Ernesto, se veía particularmente inquieto. Ernesto era conocido por ser uno de los más aguerridos y caóticos a la hora de enfrentarse al enemigo, pero en esa ocasión parecía tener un mal presentimiento. Me acerqué a él y le pregunté que qué le ocurría. Ernesto me confesó que tenía un extraño presentimiento sobre esta misión, como si algo no estuviera bien con la información que nos habían proporcionado. Esto me sorprendió, pues Ernesto era uno de los que nunca cuestionaban las órdenes de los superiores, sin importar lo peligrosas que fueran. Antes de partir, Ernesto me pidió que en caso de que le pasara algo y yo sobreviviera, me encargara de cuidar de su familia, no solo en el aspecto económico, sino también de protegerlos de los muchos enemigos que tenía. Yo sentí un escalofrío al escuchar eso, pues era evidente que Ernesto temía por su vida. El día de la operación partimos antes del amanecer. Después de varias horas de viaje, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, donde hicimos una parada para repostar y comer algo. Fue entonces cuando sucedió algo que marcaría el rumbo de esta misión. Mientras comprábamos unos tamales en el puesto callejero, una mujer mayor se acercó a nosotros y nos detuvo. Nos dijo que había estado observándonos desde que llegamos al pueblo y que tenía un mal presentimiento sobre nuestra operación. La mujer nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues creía que algo terrible iba a ocurrir y que posiblemente alguno de nosotros no regresaría con vida. Ernesto reaccionó de manera agresiva ante las palabras de la anciana, mirándola con furia como si se sintiera amenazado por ella. Yo, en cambio, traté de ser más respetuoso y le agradecí su advertencia, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Continuamos nuestro camino hacia la sierra oaxaqueña. Esa noche, mientras montábamos el campamento, Ernesto y yo fuimos asignados a la segunda guardia. Mientras vigilábamos, escuchamos unos extraños sonidos provenientes de la colina. Algo se estaba acercando a nuestra posición. Nos ocultamos entre unos arbustos y con la luz tenue de la luna logramos distinguir una figura extraña que se movía entre la espesa vegetación. Era una criatura que parecía ser mitad humana y mitad animal. Tenía pezuñas de cabra y cuernos en la cabeza, pero su torso y piernas eran claramente humanos.
Ernesto y yo nos quedamos paralizados sin saber cómo reaccionar. La criatura se adentró en la oscuridad de la noche y desapareció de nuestra vista. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestro comandante sobre lo sucedido. Al principio el oficial no creyó nuestro relato y pensó que estábamos alucinando. Sin embargo, cuando insistimos en que lo que habíamos visto era real, accedió a ir a investigar personalmente. Nos dirigimos al lugar donde habíamos avistado a la extraña criatura, y efectivamente encontramos rastros de líquido vital y cenizas de una fogata apagada. El comandante, sorprendido, nos ordenó mantener el silencio sobre lo ocurrido y nos dijo que nos centráramos en nuestra misión principal, la detención y destrucción del laboratorio de sustancias. Continuamos con la operación y después de varias horas de búsqueda, logramos dar con el objetivo. Sin embargo, al llegar al lugar encontramos el laboratorio abandonado, con señales de que sus ocupantes habían huido recientemente. Mientras registrábamos el área, volvimos a escuchar esos extraños susurros que habíamos oído la noche anterior. Nos acercamos con cautela y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con un grupo de personas realizando un ritual en medio de una cueva. Eran alrededor de una docena de individuos, vestidos con túnicas oscuras y rodeando una hoguera. Sus voces susurrantes parecían invocar a una entidad sobrenatural. Fue entonces cuando nuevamente vimos aparecer a la criatura mitad humana y mitad animal. Esta vez se lanzó directamente a las llamas, desapareciendo entre el humo y el fuego. Aterrados, retrocedimos lentamente y fuimos a informar a nuestro comandante. Sin embargo, él se negó a creer nuestro relato y nos ordenó mantener el silencio. Él nos dijo que ese tipo de asuntos era mejor dejarlos en manos de las autoridades correspondientes. Regresamos a la base militar con la sensación de haber sido testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, Ernesto y yo hemos guardado silencio sobre lo ocurrido, temerosos de que nadie nos crea o, peor aún, de que esas fuerzas sobrenaturales puedan tomar represalias en contra de nosotros. Esa experiencia me ha hecho cuestionar los límites de lo que consideramos normal, y me han hecho reflexionar sobre la existencia de energías o seres que van más allá de nuestro entendimiento. Sé que en el fondo algo siniestro se esconde en las sombras de la sierra oaxaqueña, aguardando el momento para volver a manifestarse. La selva era un océano de sombras, y en la penumbra, cada ruido podía ser el presagio de un peligro inminente. Habíamos sido enviados a una región marcada, donde la ley era solo un concepto distante. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, se preparaba para una operación en un laboratorio de sustancias, un objetivo crítico que prometía desestabilizar la red que operaba en la zona. Sabíamos que cada paso que dábamos podía ser el último, pero la misión era clara y el deber nos empujaba hacia adelante. Esa noche la humedad era casi palpable y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Nos movíamos en formación, cada uno de nosotros en modo de alerta. La selva parecía estar viva, con sonidos de insectos y el crujir de hojas que nos rodeaban. Al llegar a un claro, el sonido de risas y música nos detuvo. Era un grupo de hombres reunidos alrededor de una fogata. Estaban bebiendo y celebrando. En sus rostros se reflejaba la satisfacción de un negocio próspero. Sabíamos que no solo eran traficantes, eran hombres dispuestos a defender su territorio, aun les costara la vida. Mi corazón latía con fuerza, la tensión era palpable. Observamos desde la distancia, sopesando nuestras operaciones. Era un momento crítico. Un mal movimiento podría desatar el caos. El sargento decidió que debíamos actuar. Daba la orden con voz firme, y en un instante, la noche se convirtió en el mismo infierno. Balas comenzaron a volar. La confusión reinaba mientras los hombres se dispersaban, algunos buscando refugio
otros enfrentándose a nosotros. La fogata iluminaba la escena, proyectando sombras que danzaban frenéticamente. Yo me encontré persiguiendo a uno de ellos, un hombre robusto que corría con el miedo en sus ojos. Logré atraparlo y con un movimiento rápido lo llevé al suelo mientras la adrenalina corría por mis venas. Le gritaba que dónde estaba ese laboratorio. Le exigía que me lo dijera mientras lo sostenía con fuerza. Su mirada estaba llena de pánico y en su voz temblorosa podía escuchar la desesperación. No quería hablar. La selva estaba llena de ecos de gritos y disparos, y en medio de todo la brutalidad de nuestra acción se hacía evidente. Sabía que estábamos en lado de la ley, pero el caos que se desataba sobre nosotros era una carga pesada que no podía ignorarse. Mientras interrogaba al hombre sentí que me miraba no solo con miedo, sino también con una especie de resignación. Era un hombre como cualquier otro, atrapado en un mundo del que no podía escapar. Finalmente comenzó a hablar, revelando información que nos llevó al laboratorio, pero en ese momento, el grito desgarrador de uno de mis compañeros resonó en toda la selva. Una bala había encontrado su objetivo, y la realidad de que la muerte podía llegar en cualquier momento se hizo palpable. El enfrentamiento continuó, y a medida que avanzábamos hacia el laboratorio, el caos alcanzaba su clímax. El olor a pólvora y el sonido de balas eran ensordecedores. Logramos llegar al laboratorio, donde encontramos un espacio lleno de equipos y también de productos químicos. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el precio había sido alto. La imagen de mi compañero herido quedó grabada en mi mente, y aunque logramos controlar la situación, la sensación de pérdida nos seguía como una sombra. Al regresar, el peso de la misión recaía sobre nosotros. Habíamos desmantelado una red, pero la selva había cobrado su tributo. El caos que habíamos presenciado y causado no se desvanecería fácilmente. En la soledad de la noche, mientras trataba de dormir, las imágenes de la operación se repetían en mi mente. La línea entre el deber y la humanidad se había difuminado, y la realidad de lo que significaba ser parte de las fuerzas especiales se hacía cada vez más clara. Esa lucha no fue solo un combate contra el crimen, sino una lucha constante con el terror que vivimos día con día, enfrentando a nuestros propios demonios. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar,
iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un lugar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada.
La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones, y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo, y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos
y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. Historias de terror de la internet.